Buenos días, compañeros y profesora. A continuación, les explicaré un poco sobre el funcionamiento de mi código para la solución de este laboratorio. Bueno, principalmente tenemos las librerías. Incluimos las librerías que se utilizaron para este código. Luego uso un namespace y a continuación está dividido en las funciones y luego en el main, junto con el informe de los resultados. Bueno, las funciones están desarrolladas en el orden del PDF. Tenemos desde la primera hasta la séptima y empezamos por el ingreso. Bueno, esta función la utilicé para poder ingresar las 12 temperaturas. Es decir, acá tenemos una función de tipo void, la cual no nos devuelve nada, simplemente guarda los datos que ingresa el usuario en un arreglo, o sea, en el vector de las temperaturas. Acá tenemos que la función recibe el vector de las temperaturas y eh, la variable tipo string para indicar el departamento del cual se pide la temperatura. Acá lo podemos ver con un for que nos pide las 12 temperaturas. Acá, ingresar la temperatura del mes y que es el dato que va a ir incrementando gracias al for. O sea, el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4 hasta llegar hasta el 12. Y acá nos indica con esta variable el departamento del cual se pide la temperatura. Y acá como las lee, las 12 temperaturas. Bueno, ya que el usuario ingresa los datos y se leen, tenemos las primeras funciones. Empezamos por la función de calcular el promedio anual de cada departamento. Bueno, acá tenemos una función de tipo double, porque necesitamos que nos retorne un valor de tipo decimal, que sería el promedio. Entonces, tenemos que llamamos la función y que nos recibe el vector de las 12 temperaturas. Bueno, primero se inicializa la suma para poder hallar pues, este promedio. Podemos ver acá el for que recorre las temperaturas y la suma, que sería, esto sería equivalente a suma es igual a suma más temperaturas, donde se va actualizando, se va acumulando la suma a partir de cada temperatura que se encuentra en el vector para cada departamento. Y al final de sumar las 12 temperaturas, se dividen y así obtenemos el promedio anual para cada departamento. Bueno, a continuación tenemos la función para determinar el promedio nacional, que sería el promedio de los tres departamentos, Santander, Nariño y La Guajira. Entonces, para hallar este promedio, utilizamos una función de tipo tau. Como es promedio, necesitamos que nos retorne un valor de tipo decimal. Entonces, esta función la nombramos y tenemos que recibir los promedios anuales que fueron hallados con la función anterior y nos devuelve acá return la suma y la división, que esto es equivalente al promedio de los tres departamentos. Bueno, continuando, tenemos la función para determinar el mes más caliente. Bueno, para esta función sería, el mes más caliente sería las temperaturas mayores que hay, pues, en cada mes. Pero necesitamos que nos dé simplemente el número del mes. O sea, si el mes más caliente de Santander fue el 5, que no solo nos dé el 5. O sea, el mes más caliente fue el 5. Entonces, acá la función sería de tipo entero, porque necesitamos solo ese número, el número del mes. Entonces, llamamos la función que nos reciba el vector de las temperaturas, inicializando el mes en cero, llamando una variable de mayor temperatura, que sería igual a temperaturas, o sea, es el vector de las temperaturas, porque en el for lo que va a hacer es que nos va a recorrer las 12 temperaturas y se va a ir comparando. Y al ir comparándolas con la temperatura mayor, se actualiza lo que sería la mayor temperatura. Entonces, tendríamos que el mes es igual a I, lo que sería la temperatura mayor. Entonces, ya nos puede devolver la temperatura mayor. A continuación, tenemos la función para determinar el promedio de los picos. Utilizaríamos una función de tipo double, porque necesitamos el promedio, que sería de tipo decimal. Entonces, llamamos la función, la cual recibe los vectores de los tres departamentos, y inicializamos las variables que se van a utilizar para comparar ya los valores en los cuales se inicializa. Entonces, utilizamos un ciclo for que recorre las 12 temperaturas de cada departamento y condicionales para compararlas, es decir, como en la parte anterior. Entonces, acá, si se encuentra un dato ingresado que es mayor a la variable inicializada, la variable se actualiza con el dato mayor encontrado, encontrando así el pico de mayor temperatura. Entonces, ya cuando hallamos esos tres picos, se suman y se dividen entre tres, hallando así el promedio de los tres departamentos, de los picos de los tres departamentos. A continuación, tenemos la función para determinar el departamento con mayor promedio. Bueno, en esta función sería de tipo string, porque necesitamos que nos dé el departamento, el nombre del departamento. Entonces, llamamos la función de ese tipo, el cual recibe los promedios anuales de cada departamento, devolviendo así con las condiciones, las cuales comparan, bueno, principalmente acá comparé. Primero, las de Santander, se compara contra Nariño y La Guajira, viendo si Santander sería mayor que ellas. Y si es así, si la condición se cumple, nos devolvería que el departamento con mayor promedio sería Santander. Y si no, acá tenemos que se compara Nariño con Santander y Nariño con Guajira. Y si eso se cumple, nos daría que sería Nariño. Pero si estas condiciones no se cumplen, ya nos daría que, pues,
el departamento con mayor promedio sería La Guajira. Entonces esa sería la respuesta que nos daría esta función. Bueno, para esta función, para determinar la temperatura máxima anual global, se utiliza una función de tipo double, porque necesitamos que nos devuelva un, un tipo de valor de manera decimal, que sería pues la temperatura máxima en decimal. Entonces tenemos que nombramos la función, la cual recibe los vectores, los arreglos de las temperaturas, y se inicializa la temperatura, que sería max, la temperatura máxima de Santander, desde Santander, para poder comparar los demás valores. O sea, acá se toma como que este sería el valor inicial, ¿sí? O sea, el valor máximo. Entonces, acá en el ciclo for tenemos que se pasa por cada temperatura para poder comparar y actualizar cada variable. Entonces, al comparar acá, primero el departamento de Nariño, el máximo de Nariño, eh, al encontrarlo, se actualiza esta variable, también la del mes y la del departamento, porque aparte esta función nos tiene que devolver esos tres datos, el máximo, el mes y el departamento. Se hace lo mismo con Nariño y con La Guajira. Entonces, acá, a contrario de las otras funciones, acá sí se nombra que para que nos devuelva imprimir el resultado de lo que sería el mes, el departamento y el máximo. Y acá tenemos como solo podría devolver el máximo que se está hallando a partir del for. Ya para la última función de la desviación estándar tenemos una función de tipo double, porque esperamos que nos devuelva un valor de tipo decimal. Entonces, para esta función eh, se nombra, tenemos que nos recibe el vector de las 12 temperaturas y una variable que se llama promedio. Entonces, para esta, inicializamos la suma y dentro de ella, bueno, seguiría el for y dentro de este sí estaría ya el procedimiento que sería donde recorre las 12 temperaturas eh, y se resta el promedio y por sería se sacaría el cuadrado. Entonces, el for recorrería las 12 temperaturas acumulando pues esta diferencia acá al cuadrado, por eso se multiplica por lo mismo y al final se dividiría entre 12 poniendo pues esta función que sería para poder obtener la raíz cuadrada. Entonces acá ya se cumpliría la fórmula que se utiliza, que podemos ver desde el ejemplo, para poder hallar la desviación estándar. Sí. Entonces, ya tendríamos principalmente las funciones acá que podemos ver en el laboratorio a las 7 y una más que sería la del ingreso. Bueno, ya para la parte final tenemos la parte del main, donde se nombran las variables. Acá principalmente nombramos los vectores de tipo double, que serían los cuales contienen las 12 temperaturas para cada departamento. Entonces, primero, acá tenemos en la parte de llamar las funciones en el main, tenemos la parte de los datos. Esta parte sería el nombre de la función. La parte, esta amarillita, de cada uno sería el nombre de la función que ya está fuera del main. Entonces, nombraríamos acá, bueno, acá utilizamos esta que es diferente a las demás, utilizamos el nombre de la función, el vector y a cuál corresponde cada vector. Entonces, vector SA correspondería a Santander, vector NA a Nariño, vector GUA a Guajira. Entonces ya tenemos cada vector determinado, o sea, cada departamento determinado. Luego, para las funciones que son de cálculos, o sea, para hallar promedios, los cuales no necesitan leer ya datos porque ya fueron ingresados, tenemos de que se nombra a partir del tipo de que es la función, cada variable. Entonces, estas variables se nombran así para utilizarlas posteriormente en la parte del informe de los resultados. Entonces, para poder que esto sea igual, o sea, prácticamente que sea lo mismo a lo que sería la función. Entonces, acá tenemos que, acá como la función era double, acá tenemos que también la variable sería double, lo mismo con el promedio nacional, y bueno, estas que están más específicas es porque nos pide por cada departamento, estas también, pero como esta, vemos que solamente son unas, porque los contiene a los tres, es aquellos promedios así generales, globales de cada dato. Y aquí, y esta única que no es tipo in ni tipo double, es la del departamento, donde solo queremos que nos dé el nombre, entonces por eso cada función y variable ya llevaría su tipo. Y bueno, en esta parte que la temperatura máxima anual no tendría aquí pues función ya declarada porque como les dije anteriormente, acá ya dentro de la función ya se está el code para que simplemente se impriman ya los resultados. Entonces, en el informe de resultados ya tenemos aquí cada variable que corresponde a cada función que estaría en el main. Entonces, ya simplemente poniendo el nombre de la variable tendríamos la función que nos daría los resultados que deseamos acá, el promedio anual de cada departamento, el promedio nacional, o sea, de los tres, el más caliente de cada departamento, el mes más caliente, y
el promedio de los picos, o sea, los mayores, de los tres departamentos, y la parte que nos da, esta es la parte del string que nos dice el departamento. Esta es la parte que estaba mencionando, es que como ya tenemos el code arribita, solo nos basta con poner la función para que ya no aparezca doble ni ningún dato salga mal. Entonces, con poner la función sale perfectamente. Y la última parte que sería la desviación de cada departamento, que ya fue calculada, que sería esa variable que corresponde a la función. Entonces, a continuación les mostraré ya el código funcionando con diferentes tipos de valores.